Este es el momento en que predicamos la palabra del Señor. El título de nuestro mensaje, ya ustedes lo conocen, lo dijimos desde el principio. Pero quiero, hermanos, citarles que estaremos partiendo del Salmo 127, versículos 1 y 2, y un complemento de lo que dice ese salmo, que es Jeremías 29, 11. Ya lo hemos leído varias veces, pero ustedes lo tienen con ustedes. Escuche bien. El ser humano es una máquina de hacer planes. Desde niño se nos educa y se nos forma para que hagamos planes. Escuche ahora. Planificamos la comida, planificamos el trabajo, planificamos los estudios. Hermano, planificamos cómo nos vamos a casar y hasta planificamos, y da risa decirlo, pero es verdad, nuestros entierros, como que si nosotros nos fuéramos a dar cuenta cuando nos están enterrando. Le doy un espacio para que piense, porque ese es el ser humano. El ser humano planifica hasta lo que no debería planificar. Planificamos de nuestros hijos con quién se van a casar, cómo se deben casar, y a veces cogemos en nuestros planes hasta el color de la boda de nuestros hijos, como que si somos nosotros que nos estamos casando. De hecho, con nuestros nietos planificamos de tal manera que en nuestro interior lo que estamos haciendo es una regresión, tratando de corregir los errores que cometimos con nuestros hijos, como que si eso se pudiera corregir. El ser humano es una máquina de hacer planes. Escuche ahora. Puesto que los planes siempre son proyectados hacia el futuro, no hay un plan nunca para el presente. Siempre los planes son hacia el futuro. Si usted necesita hacer un plan, es porque usted va a seguirlo. Y esa sola verdad de que es para seguirlo, convierte el plan, sin importar cuál plan sea, para el futuro. Puede ser del futuro de 1 minuto hacia adelante, 5 minutos hacia adelante, 1 año, pero es el futuro. Así que el que planifica, el que hace un plan, debería tener conocimiento del futuro. Por lo menos si usted está haciendo un plan desde cero, usted tiene que tener conocimiento y control del futuro. De lo contrario, escuche ahora, sus planes no son planes, son intenciones. Lo voy a repetir. Si usted comienza un plan desde cero, en el momento que usted va a ejecutar ese plan, si usted no conoce el futuro y tiene control del futuro, su plan no es un plan, sino una intención. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Debo vivir sin hacer planes? No, esa no es la intención de este mensaje. Es que usted y yo no fuimos creados para hacer planes partiendo desde cero. No deberíamos de hacer planes partiendo desde cero en ninguna de las áreas de nuestra vida. Fue y es la voluntad de Dios que nosotros, escuche ahora, sigamos sus planes, y dentro de sus planes nosotros podemos planificar en la voluntad de Dios, pero no estamos partiendo desde cero. Esa es la voluntad de Dios. Cada vez que planifiquemos, según Dios, tenemos que planificar basado en Él, en lo que Él ya ha hecho. Escuche lo que dice la Biblia en Proverbios 16, 9. Dice, uno puede planear su vida. Sí, pero escuche, no se ría todavía. Pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. ¿De qué te sirvió el plan? Planificaste tu vida, pero es el Señor quien decide lo que te va a suceder. Eso está en Proverbios 16, 9. Entonces eso nos lleva a nuestro título. ¿Cuál es el título? Sigue los planes de Dios, no los tuyos. Y estaremos partiendo del Salmo 127, versículos 1 y 2, y Jeremías 29, 11, que es un complemento. Dice el pasaje, Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor
no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Jeremías 29:11 dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Oramos al principio del culto, oro de nuevo. Señor, ilumínanos en tu palabra. Guíanos en tu palabra. Despiértanos en tu palabra. Señor, haznos planificar, pero planificar en tu palabra ya planificada. Señor, gracias por tu bondad. Ilumínanos, Señor, y síguenos mostrando tu amor a través de la enseñanza y la corrección en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el primer paso siempre le pertenece a Dios. De eso habla el Salmo 127 en su versículo 1. ¿Qué dice? Si el Señor no construye la casa, y cuando tú vas al idioma hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, en gran medida, porque también el arameo en algunas partes, pero el hebreo, la palabra no es construye como tal, sino si el Señor no inicia o hace la zapata, sería la idea. En otras palabras, si el Señor no pone el fundamento de lo que tú vas a hacer, llámese la casa, tu matrimonio, llámese la casa, la empresa, el trabajo, la salud, llámese como se llame, si el Señor no pone el fundamento, la zapata, el soporte, el inicio, ¿qué dice el pasaje que estamos leyendo? Lo dice claro. Si Él no construye la casa, los constructores pierden el tiempo. Y si de algo nosotros sabemos es el significado de perder el tiempo, eso no hay que explicarlo. ¿Qué es perder el tiempo? En griego, en hebreo, en chino, en dominicano, en puertorriqueño, en americano. Perder el tiempo, ¿sabe qué es? Perder el tiempo. Tú hacer algo que al final el resultado es nada, te sirve de nada, te aportó nada y que por el contrario te desgastó y te desubicó y muchas veces hasta te cuesta la salud, la paz y el dinero que tenía también lo pierde. El texto del Salmo 127, 1, inicialmente, mostrando que en los primeros pasos, el inicio tiene que venir de Dios primero. Si el Señor no construye la casa, pero dice más, dice, si el Señor no vigila la ciudad, dando la idea de una ciudad que podría ser atacada en cualquier momento, y dice que si el Señor no vigila esa ciudad, entonces los guardias pierden su tiempo. Quizás tú tienes una cuenta de banco, porque lo de la ciudad suena aéreo. Pero cuando hablamos de esa ciudad como una cuenta de banco que tú tienes y que tú sabes que tienes recursos suficientes para hacer lo que tú quieres hacer, cuando tú tienes ese dinero ahí en el banco, y no te estoy invitando a que lo saques, déjalo ahí, y de repente tú lees la noticia que el banco en el que tú tienes tu dinero ha quebrado, entonces tú entiendes lo que está diciendo este salmo y que Dios tiene que dar el primer paso. Vale decir, nadie está exento de que el banco donde tenga su dinero quiebre. Esa no es la idea. La idea es mostrarte que el primer paso siempre tiene que ser dado por Dios, no por ti. De lo contrario, la idea del pasaje es que tu tiempo será vano, tu tiempo será fútil y sin valor si tú inicias los planes sin dejar que sea Dios, el propulsor, el que inicia, el que comienza, porque como ya cité al principio en el Proverbios 16:9, uno puede planificar su vida, pero el Señor decide lo que le va a suceder. Él es que tiene el control. Por eso, mis amados hermanos, el primer paso siempre es de Dios.
Y usted podría preguntar, y sería válido que usted pregunta, ¿por qué el primer paso tiene que ser Dios? Porque como dije en el principio, cuando usted planifica su plan, tiene que tomar en cuenta el futuro. Por ende, usted tiene que conocer el futuro. Y Dios tiene en sus atributos no solamente el conocimiento del futuro, sino también el control del futuro. Escuche algunos de los atributos de Dios. Eternidad. Dios es eterno. Dios existe hoy, existió ayer y existirá siempre. Por ende, cuando hablamos del tiempo, no hablamos del tiempo fuera de Dios, sino del tiempo dentro de Dios. Dicho de otras maneras o de otra forma, el tiempo existe en Dios. Dios es antes del tiempo y será siempre más allá del tiempo. Él lo conoce, Él es eterno. Otro atributo, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, usted y yo no. Dios puede ver lo que usted y yo no podemos ver porque no ha sucedido, pero Dios lo puede ver. Suceda o no, Él es omnipresente. Pero otro atributo por el que Dios debe iniciar los planes, y no usted, no yo, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Omnisciente habla de la ciencia de Dios. Dios lo sabe todo, nada se le escapa a Él. Otro atributo, Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Dios puede traspasar la lluvia, Dios puede traspasar el sol y también puede, escuche ahora, escribir derecho en las curvas de nuestras vidas. Nosotros no. Usted y yo estamos limitados no solamente por nuestra vida física, material, sino que estamos limitados por el pecado. Otro atributo que hace que los planes deban iniciarse en Dios es su amor. Usted sabe que el amor de Dios, y digo que lo sabe porque lo ha leído y lo hemos predicado y lo hemos estudiado, el amor de Dios es incomparable. Es incomparable, pero también es incomprendible. ¿Cómo es incomprendible el amor de Dios? Que un Dios santo, perfecto, que nunca ha cometido mal, que nunca ha pecado, que nunca ha fallado, dejó el cielo sin parte de su gloria para venir a la tierra y hacerse hombre y pagar el precio de su salvación y mi salvación. Y lo hace por amor. Eso es incomprendible. ¿Cómo es eso? Cuando era más fácil destruirnos, acabarnos y crear otro mundo, pero su amor le impide exterminarnos aunque quisiera hacerlo. El amor de Dios le da la potencia y la capacidad para que Él pueda planificar, porque Él planifica en amor, Él no es egoísta. Hermano, la santidad de Dios es otro atributo. Cuando Dios planifica, Él planifica basado en su santidad. Escuche ahora. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho planes y en el papel ponemos el plan de manera perfecta, de manera correcta, porque no queremos meternos en problemas con la ley, pero por debajo de la mesa comenzamos a hacer lo que en este país y mis hermanos aquí le llaman chanchullo, cosas que están truecando, o sea, haciendo cosas que sabemos que no es lo correcto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Bueno, si usted nunca lo ha hecho, yo lo he hecho. Y aprovecho para, si no me he arrepentido, arrepentirme ahora, que el Señor lo trae a memoria. Dios no es así. Dios es santo. Todo lo que Él hace, Él lo hace igual en el papel, o sea, de manera transparente. Y escuche otro atributo que hace que Dios deba y tenga que planificar primero antes que nosotros. Es la inmutabilidad de Dios. Dios no se inmuta, Dios no cambia. Dios no se inmuta ante la muerte, no se inmuta ante la enfermedad, pero tampoco se inmuta cuando llega la guerra, la escasez o la falta de provisión. Dios no se inmuta, Él está en control. Así que cuando nosotros planificamos desde cero, sin conocer el plan de Dios para eso que estamos planificando, ¿sabe lo que estamos haciendo? Diciéndole a Dios, siéntate y déjame yo iniciar. Y cuando yo inicie, tú entras en mis planes como si Dios fuera un Dios funcional. Y es verdad, Dios se sienta y deja que hagamos el plan. Pero cuando queremos meter a Dios en el plan, ¿sabe lo que dice Dios? Yo nunca aceptaré el segundo lugar, ni en tu vida, ni en tus planes. Por eso, sigue los planes de Dios, no los tuyos.
Hermano, esa es la razón de que todo esfuerzo que no siga el plan de Dios es tiempo perdido, precisamente en los atributos de Dios. Atributos que usted y yo no tenemos. Usted y yo tenemos semejanza de Dios, pero usted y yo no tenemos atributos de Dios. Diferencia, semejanza. Dios ama, nosotros amamos. Semejanza, Dios perdona, nosotros perdonamos. Semejanza, Dios comunica, nosotros comunicamos. Diferencia, que en Dios eso que dije son atributos porque son inmutables, son perfectos, pero en nosotros son variables, temporales y circunstanciales. El pecado que mora en nosotros nos hace hacer cosas que no tienen sentido. Por eso en el Salmo 127:2, que es nuestro segundo texto, ¿verdad? Del pasaje que estamos viendo, dice: pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. ¿Quiere que le traduzca esto al español? Sencillo. Usted dirá, yo creí que estábamos hablando español. Sí, pero un español más sencillo todavía. Cuando nosotros adquirimos las cosas con tanto esfuerzo, que nos desgastamos, que dejamos nuestras vidas, que dejamos nuestra salud, nuestro esfuerzo, es porque hemos planificado sin tomar en cuenta el plan de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto lo dice. Escuche cómo termina ese versículo 2 del Salmo 127. Dice, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando viene de Dios, ese sobreesfuerzo que tú y yo hacemos, no lo necesitamos. Porque tú no tienes que forzar la puerta, porque la puerta Dios la abre. Cuando ustedes se quedan en silencio, yo a veces me preocupo. Y a veces hasta los miro a ver si tienen piedras en sus manos. Porque su silencio habla, y en su silencio el problema no es el silencio de ustedes, sino la falta de entendimiento mía de su silencio. Yo no sé si el silencio es porque están entendiendo lo que estoy predicando o porque les está disgustando tanto lo que estoy preguntando, lo que estoy predicando, que se quedan en silencio. Pero escuche bien, le guste o no, entiéndalo o no, el llamado de Dios en el Salmo 127, 1 y 2 y Jeremías 29, 11, es a que sigamos los planes de Él, no los nuestros. Hermanos, sigamos los planes de Dios. Porque mire, cuando usted incluso ve este pasaje del Salmo 127, si usted lo ve en el Salmo 127, en la PDT, tiene como título, todo depende de Dios. O sea que sin usted leer el pasaje, ya usted sabe de lo que está hablando. Dice, el título es, todo depende de Dios. Usted lo lee en la Reina Valera y el título es, la prosperidad viene del Señor. Usted lo lee en la Biblia de las Américas y el título es, la prosperidad viene de Jehová. Bendito el nombre del Señor. Ahora, quiero mostrarle de dónde viene la necesidad en nosotros de planificar, de hacer planes desde cero sin tomar en cuenta a Dios. Porque eso tiene un génesis, o sea, un origen. Eso se da en Génesis porque cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entiéndase que fuimos creados para seguir la línea de Dios. Si usted ve lo que le dice Jesucristo a Pedro cuando Pedro pecó y Jesús resucita y va y lo busca, se va a dar cuenta que Jesús le dice eso. Jesús le dice, cuando eras niño te ceñías tú, o sea, cuando estabas en pecado hacías lo que tú querías. Pero ahora que ya no eres niño, otro te tomará de la mano y te llevará a donde tú no quieras ir. Eso lo dice, está en la Biblia, en Juan 21. Pues eso es apelando a Dios, Cristo en este momento, a la imagen y semejanza. La imagen y semejanza es para que nosotros sigamos la línea de Dios, no la línea nuestra. Dice que Él nos puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que no tuviéramos que planificar dónde íbamos a vivir geográficamente, sino mira, yo te pongo aquí, este es tu lugar. Puedes ir a donde quieras, pero aquí dentro, en este lugar. También dice que Dios le dio una esposa conforme a Dios. Sí, pero Eva no parecía conforme a Dios. No se preocupe que la mía tampoco parece conforme a Dios. Pero si le preguntan a ella, a Eva o a mi esposa,
que si yo parezco o si Adán parecía conforme a Dios, le va a decir lo mismo. No, no parece conforme a Dios. Pero Dios le dio una esposa. ¿Sabe qué? No tenía que planificarla. Como me dijo alguien una vez, que no está aquí sentado, por cierto, y yo, pastor, yo le digo, hijo, ¿cómo quiere tu esposa cuando crezca? Era un joven y me dijo, yo la quiero que sea una mujer de Dios. Y yo, como un poco tonto, no entendí, como tampoco ustedes entendieron ahora. Pero yo, después con el tiempo, que no he madurado, pero creo que entendí un poco lo que significó que sea una mujer conforme a Dios. O sea, ya usted sabe lo que significa. Adán no tenía que hacer eso. Dios nos hizo para que nosotros siguiéramos su plan y Él nos iba a dar una esposa y esa es la esposa. Hermano, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y a la raza humana, Dios se paseaba en el huerto y lo hacía a la misma hora, siempre al mediodía. La Reina Valera dice al aire del día. Las traducciones más antiguas dicen al mediodía. Hay una teoría de que cuando el sol comenzaba a calentar, la presencia de Dios no solamente perfumaba, sino que refrescaba la morada del ser creado por Dios. ¡Aleluya! O sea, Dios nos hizo perfecto. ¿Qué pasó? Toda la vida, hermano, fue inicialmente planificada por Dios. Pero en Génesis 3, ustedes tienen el relato ahí. La caída no solamente, hermano, arruinó la relación del hombre con Dios, sino, escuche bien, que desconectó al hombre de los planes de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que el hombre se desconectó de los planes de Dios. ¿Cómo es eso? Vaya a la Biblia y vea al hombre construyendo la Torre de Babel. Vaya a la Biblia y vea al hombre haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. Y entonces, pues desde entonces el hombre vive movido, escuche bien, por tres sentimientos llamados miedo, vergüenza y culpa, que dentro de él los impulsan a ser una máquina de planificar, de hacer planes. ¿Dónde está el error del hombre? ¿Dónde está el error suyo y mío? Que continuamos planificando desde cero sin tomar en cuenta la voluntad del Señor. Hermano, mi último punto, tu esperanza y porvenir depende de Dios, no de ti. En Jeremías 29:11, que debo explicar primero, que Jeremías 29:11 es una expresión de Dios, una promesa de Dios a su pueblo Israel, que iba a ser cautivo por 70 años, eso está en Jeremías 29, y Dios le dice que por ser como fueron rebeldes, pues Dios le iba a permitir que fueran llevados cautivos, pero que después Dios iba a tratar con ellos. Y al tratar con ellos, el corazón de ellos, entiéndase la mente de ellos, iba a ser conectada de nuevo hacia Dios. Y entonces Dios dice, y a raíz de eso, yo tengo planes. Jeremías 29:11, oiga cómo lo dice. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Usted dirá, pero si fue a Israel, ¿por qué entonces usted lo está citando? Pues escuche ahora, porque la promesa que Dios le dio a Israel de ese tiempo, primeramente se cumple en la iglesia, que es el Israel espiritual de hoy. Pero segundo, porque esta promesa, si bien fue dada circunstancialmente a Israel, esta promesa es normativa, porque Dios tiene planes con todos sus hijos, no solamente con Israel. Así que está diciendo el Señor, sé muy bien, dice, comienza diciendo, Jeremías 29:11, ¿sabe lo que quiere decir en el original? Dice, estoy totalmente informado y tengo conocimiento pleno y específico. Eso es lo que dice el texto en el hebreo. Sé muy bien, o sea, estoy totalmente informado y tengo conocimiento completo y específico de ese hecho. Y sigue diciendo el texto, tengo planeado para ustedes, o sea,
tengo una serie de pensamientos estructurados que ya he tomado como decisión. Tengo planeado eso para llevarlo para ustedes. Hermano, tengo planes específicos para ti, es lo que está diciendo el Señor, de manera global como iglesia y de manera individual como persona. Porque Dios nos trata como su pueblo, como su iglesia, rescatada, reunida, iglesia, eclesia, llamada desde fuera, desde el mundo, desde la perdición. Pero también nos trata como sus hijos, que en Cristo dice que al reconciliarnos con Cristo, somos decretados por Dios como sus hijos. Y pues les sigo diciendo, dice el texto que si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. De manera que el plan de Dios es como iglesia y también de manera individual. Hermano, hermana, sigue los planes de Dios, no los tuyos. Dice el Señor, los planes que tengo son planes de bienestar. La palabra bienestar ahí es la palabra shalom, palabra hebrea, que significa un estado de satisfacción, de plenitud, que te lleva a estar en paz completa. Aleluya. En otras palabras, no es un plan que te va a dar dolor de cabeza. No es un plan que te va a subir la presión. No es un plan que te va a llevar a ser diabético, diabética. Es un plan que te dará paz, tranquilidad, y que tú podrás decir, como dijo Job, que dijo, yo me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. También dice la palabra de Dios, el salmista expresa y dice, o Job en este caso fue que lo dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo estoy en shalom, estoy en paz, estoy en satisfacción, aún en el día de mi muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Y Él dice que son planes, hermano, de bienestar, y dice al final que es para asegurarle el futuro y una esperanza. En otras palabras, y concluyo aquí, en otras palabras, lo que usted y yo peleamos por la seguridad del futuro, lo tenemos asegurado si dejamos que Dios inicie nuestros planes, no nosotros. Así que mi amado, mi amada, recuerda que solo Dios puede escribir derecho en las curvas de tu vida y por eso Él debe iniciar el plan. Hermano, no permita, hermana, no permita que tu vida vaya sin norte, sin propósito. No permita que tus energías sean consumidas en un plan que tú no sabes cómo va a funcionar, porque tú ni siquiera sabes qué va a pasar un nanosegundo después de tu plan. Y pues si usted no sabe lo que es un nanosegundo, es 1.000 millones de centésimas de un segundo. O sea, que el nanosegundo es una porción más corta que un pestañear. Y aún eso usted no sabe lo que va a suceder inmediatamente después que usted haga su plan. Pero Dios sí lo sabe y por eso tenemos que profundizar el conocimiento que tenemos de Dios, profundizarlo en el discipulado para conocer cuáles son los planes de Dios para cada área de nuestras vidas, hermano. Y eso lo logramos en este caso específico, estudiando el mensaje de los pasajes, aceptándolo como palabra de Dios, y pidiéndole al Señor que nos dé el entendimiento para nosotros seguirlo. Porque oye como lo dice la Biblia, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Eso está en el Salmo 127, 1 y 2 que hemos predicado. Y cierra con Jeremías 29, 11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Padre, he predicado tu palabra.